Vamos a ver el apartado de mol. En el cuadernillo es el apartado 2 de la página 26. Lo dividiré en dos partes. En esta primera parte vamos a ver los conceptos de masa atómica y masa molecular. En primer lugar vamos a ver la utilización que hacemos de las unidades en la vida diaria. Cuando la magnitud es grande utilizamos unidades grandes. Por ejemplo, la producción de patatas de la localidad es de 3.000 toneladas. Como el valor de la magnitud es grande, utilizamos una unidad grande, toneladas, buscando que el número que acompaña a la unidad no sea ni muy grande ni muy pequeño, es decir, que sea un número cómodo. Imagínate que este valor lo tuvieras que dar en miligramos. El número sería tan grande que no sería nada cómodo. Si el valor de la magnitud es más pequeño, pues utilizaremos unidades más pequeñas. Por ejemplo, llevo un paquete de 2 kilogramos. Aquí utilizamos una unidad más pequeña, kilogramo, para que el número que la acompañe sea cómodo, que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Si el valor de la magnitud es más pequeño aún, pues utilizaremos unidades más pequeñas. Tengo 2 gramos de oro. Utilizamos una unidad más pequeña, gramo, para que el número que la acompañe no sea ni muy grande ni muy pequeño, que sea un número cómodo. Si, por ejemplo, esta masa la quisieras dar en toneladas, sería 0,000 muchos ceros 2. Un número nada cómodo. Si el valor de la magnitud es todavía más pequeña, pues utilizamos una unidad más pequeña. Por ejemplo, la masa de una larva es de 250 miligramos. La masa es más pequeña, utilizamos la unidad más pequeña, miligramos, para que el número que la acompañe, 200, sea cómodo, no sea ni muy grande ni muy pequeño. Pues bien, y cuando se trate de la masa de un átomo, porque la masa de un átomo es muy pequeña, pues necesitaremos una unidad de masa aún más pequeña. ¿Y qué unidad de masa es esta? La llamada unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica se define de la siguiente manera. La unidad de masa atómica que representaremos por la letra U es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12,6. Es decir, que la masa de un átomo de carbono 12,6 es de 12 U. ¿Y por qué se ha definido así? A ver, si tú quieres medir, por ejemplo, una longitud, puedes utilizar como unidad el metro y medir, pero puedes tomar una unidad más pequeña, llamarla como quieras, y puedes medir perfectamente. O puedes tomar una unidad de masa mayor que el metro, le das el nombre que quieras y puedes medir perfectamente. Una unidad se define y se toma como se quiere. Nosotros necesitábamos una unidad de masa muy pequeña y se ha tomado esta. Se ha definido la unidad de masa atómica de esta manera, una unidad de masa muy pequeña que necesitábamos, y con ella trabajaremos. ¿Qué es la masa atómica de un elemento? Pues bien, en la tabla periódica aparece un valor de masa por cada elemento en unidades de masa atómica. Por ejemplo, para el oxígeno su valor es 16. Si te fijas en una tabla periódica aparece el símbolo del elemento, el número atómico y un valor de masa atómica que para el elemento que te he dicho, oxígeno, es 16. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la masa atómica del elemento oxígeno es de 16 unidades de masa atómica. Pero cuidado, este valor de masa atómica de un elemento no es la masa de uno de sus átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa atómica del oxígeno 16 no quiere decir que ésta sea la masa de un átomo de oxígeno. Diréis, pues entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿qué es la masa atómica? Esto mismo se ha preguntado Braulio, que es un alumno de tercero de la ESO del Scarlatti. A ver, un mismo elemento puede tener varios isótopos. Por ejemplo, el elemento oxígeno tiene isótopos como oxígeno 16,8
y oxígeno 18,8, que son diferentes y que tienen distinto valor de masa. Entonces, la masa atómica de un elemento es la masa media de las masas de sus isótopos. Volvemos al valor 16 para el oxígeno. El oxígeno tiene valor de masa atómica 16. No quiere decir que esta sea la masa de uno de sus átomos en unidades de masa atómica. El valor 16 quiere decir que la masa media de sus isótopos es 16. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto de la siguiente manera. A ver, primero, ¿cómo se calcula esta masa media que llamamos masa atómica? Os pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que en una habitación hay 4 personas cuyas masas son 60 kilogramos la primera, 80, 60 y yo de masa 95 kilogramos que como siga el confinamiento sin hacer ejercicio llegaré a 120 kilogramos. Podemos hallar el valor medio de una serie de valores de dos maneras. Pues vamos a ver cómo podemos hallar el valor medio de estos valores de dos maneras. La primera, sumamos los valores y lo dividimos por el número de valores, en este caso por 4. Tomo el primer valor 60, el segundo 80, el tercero 60, el cuarto 95 y lo divido por el número de valores, me da 73,75 kilogramos. Valor medio que, como ves, no tiene por qué coincidir con los valores individuales, pero hay una segunda manera, que es multiplicamos cada valor por su abundancia en tanto por ciento y sumando. Vamos a ver esto. Tomo el primer valor 60 y lo multiplico por su abundancia en tanto por ciento. ¿Cuál es su abundancia en tanto por ciento? Fíjate que el valor 60 aparece 2 veces de 4. Por tanto, su abundancia en tanto por ciento será del 50%. Primer valor 60 por su abundancia 50%. Más, voy al segundo valor. El segundo valor es 80 por su abundancia. ¿Cuál es la abundancia del valor 80? El valor 80 aparece una vez de 4. Por tanto, será del 25%. Más el valor 80 por su abundancia, que es el 25%. Más el tercer valor 95. ¿Cuál es su abundancia? El valor 95 aparece una vez de 4, por tanto su abundancia es del 25%. Luego, primer valor 60, por su abundancia 50%, más segundo valor 80, por su abundancia en tanto por ciento, más tercer valor 95, por su abundancia 25%, nos da la masa media 73,75 kilogramos. Igual. Pues bien, de los isótopos de un elemento se puede conocer su masa y su abundancia en tanto por ciento. Luego hallaremos la masa media, que es la masa atómica del elemento, mediante esta segunda manera. Vamos a verlo con un ejemplo. El elemento cloro tiene dos isótopos, cloro 3517 y cloro 3717. La masa del primero es de 34,97 unidades de masa atómica y la masa del segundo es de 36,97. Por tanto, masas diferentes. La abundancia del primero es del 75,53% y la abundancia del segundo es del 24,47%. Y hemos de hallar la masa atómica del cloro. Pero como esta masa atómica es la masa media de estos valores, pues lo haremos de la segunda manera que hemos visto antes. Primer valor de masa, 34,97 EUS. Por su abundancia en tanto por ciento, 75,53 dividido 100. Más, segundo valor de masa, 36,97%. Por su abundancia, 24,47 dividido 100. Nos da
un valor de masa media, que es la masa atómica del cloro del 35,46 unidades de masa atómica. Y esto tiene la siguiente ventaja, es que trabajando con masas medias, que es lo que llamamos masa atómica, tendremos un valor por elemento. Así yo trabajo con un valor de masa para el cloro, con el valor medio que es la masa atómica, y no con varios valores de masa por elemento. Y por último, que las masas atómicas suelen venir redondeadas a la décima. Entonces, en el caso del cloro en la tabla periódica, pues igual tú lo ves al redondear a la décima, 35,5. Vamos a ver lo que es masa molecular. Pues la masa molecular es la masa de una molécula. ¿Y cómo se calcula la masa de una molécula? Pues se calcula sumando las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del agua es la masa de una molécula de agua H2O. La molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Luego la masa total será la masa que aporten los hidrógenos más la masa que aporte el oxígeno. Es decir, masa atómica del hidrógeno, 1 por 2 hidrógenos que hay, más masa atómica del oxígeno, 16 por 1 oxígeno que hay. Total, 18 La masa de una molécula de agua es de 18 unidades de masa atómica. ¿Cuál es la masa molecular del metano CH4? Pues será la masa de una molécula de metano. Masa atómica del carbono, 12 por un átomo de carbono que hay, más masa atómica del hidrógeno, 1 por 4 hidrógenos que hay, total 16. La masa molecular, la masa de una molécula de metano es de 16 unidades de masa atómica. ¿Cuál es la masa molecular de un compuesto de fórmula C6H12O6, por ejemplo la glucosa de la uva? Pues será la masa de una molécula de C6H12O6. Masa atómica del carbono, 12 por 6 carbonos que hay, más masa atómica del hidrógeno, 1 por 12 hidrógenos que hay, más masa atómica del oxígeno, 16 por 6 átomos de oxígeno que hay, total 180 U. Es decir, que la masa de una molécula de glucosa C6H12O6 es de 180 unidades de masa atómica. Y no te tienes que aprender las masas atómicas de memoria. Se te darán o bien las podrás consultar en una tabla periódica.